Buenos días, hermanos. Es el primer domingo de septiembre y eso significa que muchos de nosotros ya estamos volviendo a la normalidad dentro de esta situación anómala, y estamos retomando los trabajos a la espera de los colegios y quizás hemos tenido la ocasión de disfrutar de un tiempo de descanso y posiblemente hemos ido de viaje este verano o lo hemos hecho en otras ocasiones. Ir de viaje representa un gran esfuerzo y una gran inversión de tiempo. Hay que preparar o saber todo lo que tenemos, saber hacia dónde vamos y elaborar una estrategia para poder llegar allí. Y después hay que ejecutarla. Estos 4 puntos son necesarios a la hora de emprender un viaje, a la hora de hacer un cambio estratégico o un cambio geográfico de un punto a otro. Vamos a ir por partes. En primer lugar, necesitamos saber dónde estamos, lo que vamos a llamar el punto A, y para ello tenemos que saber en qué condiciones estamos. Si tenemos gasolina suficiente, si tenemos qué dinero tenemos, cómo está el estado de nuestro coche, qué tipo de familia somos, si estoy solo, si estoy con gente. Bueno, una serie de cosas que me indican cómo estoy y dónde estoy. Este es el punto A. El siguiente punto para realizar el viaje es saber a dónde vamos a ir, el punto B. Y para ello es necesario visualizar, muchas veces con ilusión y con ganas, hacia el lugar hacia donde vamos a ir. Hoy por internet es muy sencillo o muy fácil poder hacer una imagen de aquel lugar a donde queremos ir. Quizás es una playa, quizás es la montaña, un lugar ideal, al menos en la mente, para descansar, para relajarnos, para pasarlo bien y recargar pilas. Así que necesitamos visualizarlo y, como decía, a través de Google, o incluso podemos a través de Google Maps mirar un poco la zona, a lo mejor con una foto de 360 grados o así, y tener una clara visión de hacia dónde vamos. Así que una vez hemos visto dónde estamos, qué es lo que tenemos, y después que es el punto A, y después hemos visto el punto B, que es hacia dónde vamos. Tenemos una visión clara de hacia dónde queremos ir, dónde queremos pasar nuestro tiempo. Entonces elaboramos una estrategia para poder llegar allí y para cuando estemos allí pasarlo bien. Así que para ir del punto A al punto B necesitamos elaborar esta estrategia. Si es un viaje largo, quizás tendremos que ver cuál es el camino mejor, qué carreteras hay que tomar, establecer los puntos de descanso, más o menos, los tiempos donde hay que repostar y volver a poner gasolina, y cómo vamos a ir haciendo todo este viaje. Vamos a seguir una estrategia para poder al final llegar al punto B. A qué hora vamos a salir, qué hora aproximada vamos a llegar, si va a haber alguien allí cuando lleguemos que nos reciba. Toda esta es la estrategia, lo que elaboramos para poder realizar este viaje del punto A al punto B. Y por último, lo ejecutamos. Si el viaje no lo ejecutamos, pues al final no nos movemos del punto A y nos quedamos sin vacaciones, por así decirlo. Estos 4 puntos también son necesarios para lograr un cambio en nuestra vida, ya sea porque estamos en una situación de algo que no nos gusta, de nosotros mismos o de la situación en la que estamos y deseamos ir a otro sitio, simplemente porque aunque más o menos podamos estar bien, necesitamos siempre mejorar y mirar hacia adelante. Así que estos 4 puntos son importantes tenerlos en cuenta a la hora de poder realizar cambios en nuestra vida y sobre todo de hacer cambios para la gloria de Dios y para que Él se agrade de nosotros. Estos 4 puntos los vamos a analizar también en una historia muy conocida, que es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, o quizás la parábola mejor llamada de el padre benevolente. Este padre que tiene 2 hijos y a los cuales intenta ayudar y rescatar en todo momento. Comienza la historia con uno de los hijos que pide la herencia en vida para ir y separarse de su familia. Pedir la herencia en vida era una forma de desear que el padre se muriese, de tener sus bienes, pero sin su presencia. Así que era un insulto y una humillación enorme para el padre el que el hijo pidiese los bienes, pidiese su herencia. Así que con esta prepotencia y este orgullo,
Ni más ni menos, el hijo se coge su dinero y se larga para no volver más y vivir su vida como él quiere realmente vivirla y no como se vive en casa de sus padres. Ahora, una vez realizado esto, llega a otro país, gasta toda su herencia y al final se queda sin nada y vive en la extrema pobreza. En esto que se da cuenta de esta situación y decide volver a casa de su padre y con la sorpresa enorme de que su padre lo recibe con muchísimo gozo y le da un vestido, le da un anillo, le pone zapatos, lo reviste, le da dignidad otra vez, le da todo su amor y celebran un banquete para regocijarse. Ahora, sin embargo, el otro hermano lo mira todo con envidia. Se enoja y no quiere participar de esta alegría porque él ha estado siempre trabajando al lado de su padre y sin embargo a este que lo ha gastado todo y ahora ha vuelto, pues se le da todo esto. Parece que está premiando el pecado y lo que nace en el corazón de su hermano es una envidia profunda y el padre de nuevo sale de la fiesta, sale del banquete para intentar reconducir la situación y que pueda participar de este gozo también su hermano. Así que este es un pequeño resumen de la historia que encontramos en Lucas capítulo 15 y lo que vamos a hacer en esta mañana es centrarnos en en estos 4 puntos, pero solo en cómo el hijo pródigo se da cuenta, llega a cambiar, a tomar la decisión de cambiar su situación personal y dirigirse a la casa de su padre. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 15, versículos del 13 al 20. Lucas 15, versículos del 13 al 20 dice: No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Encontramos al hijo menor yendo a un país lejano y tomando malas decisiones sobre su dinero, tomando una mala actitud y simplemente encarando la vida, viviendo el presente, disfrutando del máximo y olvidándose quizás de todo lo que ha estado aprendiendo en casa de su padre. La capacidad de proveer para el futuro, de tomar buenas decisiones, de trabajar duro, de no ser perezoso. Sin embargo, él decide vivir como a él le da la gana y en su juventud e ignorancia comete toda una serie de errores fatales en cuanto a cómo ahorrar y cómo sobrevivir en este mundo. Así que vemos estas malas decisiones, esta mala manera de malgastar todo lo que tenía, producto de este orgullo y de este rechazo que tenía contra su padre y contra su familia, queriendo deshacerse para lo que él seguramente era un yugo insufrible. Ahora vemos que malgasta toda esta herencia y encima ocurre una situación externa bien difícil, que es una situación de hambre generalizada. Una situación que viene de imprevisto y como muchas veces sucede y estamos también en estos momentos viviendo, siempre es inoportuna. Igual que la pandemia que estamos en estos momentos todos viviendo, siempre es inoportuna. Siempre nos pilla en un momento que no lo esperamos y que no lo deseamos. Muchos de nosotros teníamos planes muy distintos a los que hemos venido desarrollando una vez que ha llegado la pandemia. Así que esta situación, también de una situación muy difícil externa, en la cual mucha gente está viviendo bajo la misma situación, una situación de hambre generalizada, es la que le toca vivir al hijo menor. Sin embargo, evidentemente no estaba preparado, había sido necio y había malgastado todo lo que tenía. Así que tiene que pedir tristemente que le dejen apacentar cerdos y, si es posible, comer la comida
de ellos. Esto es un auténtico insulto y una auténtica desgracia, una auténtica humillación para alguien judío en aquella época. Y es que los cerdos eran el peor animal al cual te podías comparar, y comer con ellos era toda una degradación de la persona, de su dignidad. Había llegado a ser igual que el animal más aborrecible para un judío, que era el cerdo. Así que tenemos esta situación de humillación absoluta. Este es el resultado de sus acciones y de sus decisiones. Este es el resultado de su autosuficiencia, que en el momento de la crisis, en el momento en que todas las ayudas ya se van, está mordiendo el polvo de una manera verdaderamente terrible. Así que nuestro texto nos llega a este versículo 17 manifestándonos el deseo de poder comer incluso lo que comían los cerdos. Esta era la situación extrema que, que él mismo había provocado por un lado, y que la situación externa de hambre había agudizado en estos momentos. Muy bien, entonces llegamos al versículo 17. Y en este versículo 17 tenemos por fin el punto A de nuestra historia, y es que dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? En este versículo encontramos que por fin él vuelve en sí. Él se da cuenta de su situación y se le iluminan los ojos y su entendimiento, y por fin comprende dónde está, en el punto A. Esta es su situación. Se encuentra en la situación más degradante, como hemos dicho, sin dinero, sin amigos, simplemente viviendo con los cerdos. Y se da cuenta de esta situación y comprende que es culpa suya, que toda esta situación es una situación que solo él ha provocado y que sus malas decisiones ha provocado. Así que se encuentra en el punto A, comiendo entre cerdos, pero reconociendo que esta situación la ha provocado él y que ha obrado de manera pérfida y de manera pecaminosa con su padre. Dice Apocalipsis 3, versículo 18: te aconsejo que de mí compres oro, son palabras de Jesús, refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. En este punto de la historia, el hijo menor se ha dado cuenta de su grave error y de su terrible condición. Pero muchas veces el gran problema es que no nos damos cuenta. Es que estamos en situaciones terribles por culpa nuestra, que tenemos que cambiar, pero no nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta exactamente de la situación en la que estamos? Pues la única manera que podemos hacerlo es recibiendo, escuchando la valoración de Dios acerca de nuestra vida y de nuestra condición. Esta es la única manera de saber realmente el estado en el que nos encontramos. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que tengo? Todas estas preguntas las tenemos que responder buscándolas en la verdad de Dios y en la palabra de Dios. Y Jesús mismo está interesado en que conozcamos cómo estamos, cuál es nuestra condición, porque sin la verdad, sin saber realmente dónde estamos, es imposible cambiar, es imposible ser transformados, porque no sabemos de dónde estamos y a dónde tenemos que ir. Así que el primer punto es saber dónde estamos. Y la buena noticia en este punto no es que somos muy buenos y muy majos y que seguramente pocos cambios tenemos que hacer. La buena noticia es que el Señor Jesucristo mismo ofrece colirio para nuestros ojos. El gran problema de nuestra ceguera, de no ver y no reconocer dónde estamos, podemos solucionarlo comprando colirio, comprando de manera gratuita, porque el Señor Jesucristo lo ofrece de manera gratuita a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3, y la ofrece también gratuitamente a todos aquellos que queremos acercarnos. Necesitamos el colirio de Dios para que nuestros ojos sean curados, sean sanados y realmente veamos nuestra condición o la situación en la que estamos con los ojos de Dios, con los ojos que realmente son imparciales y que ven todo de una manera clara y diáfana. Así que en este punto el hijo menor ha hecho una cosa que es bien importante,
y que es la de darse cuenta y reconocer cuál es su situación y que esta situación la ha provocado él con sus propias decisiones y con su mala actitud. Ahora, muchas veces es necesario en este punto tener algo con lo que comparar. Hay este problema de no poder ver y de no reconocer dónde estamos. Pero muchas veces es necesario que tengamos un elemento para comparar, porque si no, no somos capaces de ver que estamos en una situación equivocada o en una situación mejorable. La situación del hijo menor era mucho mejor en casa de su padre, y él tiene la capacidad de pensar en cómo era su vida en la casa de su padre y cómo es su vida ahora, y darse cuenta que incluso los siervos viven mejor en la casa de su padre que en la situación en que él está viviendo. Es decir, que se da cuenta de que su padre verdaderamente es benevolente, es bueno, es justo, es misericordioso y bajo su protección uno puede vivir bien, incluso siendo un siervo. Pero es necesario que tenga esta capacidad de comparar las dos situaciones. Y muchas veces también es necesario en nuestras vidas tener la capacidad de comparar dos situaciones. En el caso del hijo de menor era con algo que había vivido antes. Ahora estaba peor, pero antes estaba mejor y puede ver y comparar cuál es la situación. Muchos de nosotros o en muchas ocasiones las personas no han tenido la experiencia de vivir una situación mejor. Y quizás en familias en las cuales se establecen patrones destructivos y insanos, muchas veces no saben que se puede vivir de otra manera dentro de una familia. Y a veces es necesario ir a convivir con otra familia o verla obrar en algún otro lugar y darse cuenta de que sí hay patrones distintos y que esos patrones distintos más saludables y más sanos se pueden incorporar en la vida de su familia. Esta experiencia, esta capacidad de comparar, por ejemplo, la tienen todas las personas que van a emigrar a otro sitio, van a vivir a otro sitio. Todas las personas que son de fuera o sois de fuera y venís a vivir a España, tenéis la capacidad de ver cómo es la vida allí donde estáis y cómo es la vida aquí. Y teniendo este elemento de comparar, es posible hacer buenas decisiones al respecto y ver qué cosas son mejores en un lugar y qué cosas son peores en otro lugar. Así que muchas veces Dios nos va a llevar a situaciones para que podamos comparar cómo son las cosas una con otra y para de esta manera saber hacia dónde tenemos que ir. Esto es lo que hizo el hijo menor. El hijo menor sabía que había otra posibilidad, otra manera de vivir de manera distinta. Se dio cuenta de todo el error de su vida y de su camino y decidió ir para allí. Aquí llegamos al punto B. Si el punto A es saber dónde estoy, el punto es saber a dónde voy. Como hemos dicho, es necesario a veces para saber dónde estoy un elemento para comparar. En este caso, en esta historia, el elemento para comparar y el lugar donde quiere ir son el mismo. Él visualiza la casa de su padre, él ve la casa de su padre y cómo sería ahora su vida, o cómo podría cambiar su vida si estuviese en casa de su padre. Así que tiene muy claro, muy focalizado el lugar a donde quiere ir. Es tanto un viaje geográfico como un viaje espiritual el que está haciendo y sabe muy bien que en casa de su padre puede vivir mucho mejor de lo que lo está haciendo ahora. Dice las escrituras en Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y esta es una realidad. Hay un desenfreno, hay una pérdida de objetivo, hay una pérdida de ir a un lugar cuando no tenemos una visión clara de hacia dónde queremos ir y qué queremos alcanzar con nuestra vida. Y esto es algo absolutamente básico en cualquier área de nuestra vida, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel de iglesia, a nivel incluso laboral. Necesitamos saber a dónde vamos, qué es lo que deseamos, cuál es el objetivo ideal que queremos alcanzar, porque si no vamos a estar viviendo en un impasse, la vida va a ir pasando y no nos vamos a ir dando cuenta absolutamente de nada, o al menos no vamos a ir cambiando. Esto es, por ejemplo, absolutamente esencial en un matrimonio que se lleva mal.
quizás que en el cual no hay comunicación o hay falta de respeto o hay algún otro elemento el cual está dañando gravemente la relación. Y es necesario visionar, es necesario saber que hay otra manera de vivir a través de la palabra y de relacionarse con amor, con respeto, con agrado mutuo. Y si no hay esta visión de que esta realidad es posible, entonces nunca nos vamos a encaminar como matrimonio hacia esta realidad o como iglesia. Es necesario saber que podemos cambiar, que hay una manera de vivir como iglesia con mayor comunión, con mayor amor fraternal, con una mayor experiencia de una fe avivada en medio de nosotros. Y si no tenemos esa visión, nunca vamos a cambiar o esperar o desear cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Así que punto A es dónde estamos, cuál es nuestra situación, qué es lo que hay bueno, qué es lo que nos hace falta, qué necesidades tenemos. Punto B es hacia dónde vamos, cuál es la visión de lo que aquello queremos alcanzar, cuál es el ideal que estamos persiguiendo, y este ideal y esta visión tienen que estar en consonancia evidentemente con la palabra de Dios y tiene que desprenderse de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en las circunstancias en las que estemos atravesando y en cualquier área de nuestra vida. Ahora tenemos el punto A, un punto en el que es difícil darse cuenta. Muchas personas se quedan en este punto, ni siquiera se dan cuenta de que están haciendo las cosas mal, no quieren reconocer que hay una necesidad de cambio, una necesidad de transformación y por lo tanto se quedan en este punto, son incapaces de salir de aquí. Pero hay otras personas que sí son capaces de darse cuenta, pero que nunca tienen clara hacia dónde deben ir, qué deben hacer con sus vidas, cuál es el propósito, cuál es el llamado de sus vidas en el matrimonio o en una relación con los hijos o en mi propia vida personal, ¿no? Y como no tenemos este punto de referencia al cual tenemos que ir, pues no hay un deseo y una motivación real para el cambio. Quizás idealizamos cosas, pues en la vida cristiana hay que ser como Jesús, pero no sabemos exactamente en qué consiste, cómo es Jesús, ¿no? Para que nos atrape, para que deseemos ser como Él y nos pongamos en marcha. Muy bien, así que tenemos este punto A y este punto B. Pero incluso las personas que se dan cuenta de su situación y saben hacia dónde ir, nunca van porque no elaboran una estrategia adecuada para esa situación. Esto sí que lo hace el hijo menor. Versículo 18. Dice, me levantaré, es decir, él toma una decisión, me levantaré. Se acabó con esta situación, voy a cambiarlo todo y voy a hacer algo al respecto. Se responsabiliza de su situación y toma cartas en el asunto. No va a quedar esto así, no voy a dejar que la situación continúe así, voy a hacer algo al respecto para cambiarlo y para que mi situación cambie. Esto no significa que él pueda cambiar la situación, va a depender de su padre en estos momentos, pero lo que sí que puede hacer es cambiar su actitud y su forma de encarar y de enfrentar la situación en la que está viviendo. Así que dice, no más voy a estar postrado viviendo de esta manera degradante, en la miseria, en la basura más absoluta, voy a hacer algo al respecto. Una decisión, me levantaré. Pero luego además toma una dirección. Iré a la casa, iré a mi padre. Iré a mi padre. Así que toma una decisión y toma una dirección. Se dirige a la casa de su padre, ya no va a permanecer más allí donde está, en el lugar donde está, no puede hacer nada, pero sabe que hay un sitio donde sí puede ir y va a ir. Así que él está pensando, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Pero aún hay un tercer paso en su estrategia para conseguir y es confesar. Es confesar toda la situación y todo lo que ha hecho. Es hacer público, es homologar, es oficializar que toda esta vida que ha estado llevando ha sido un completo error y lo va a comunicar, en este caso, a su padre. Le va a decir que ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Estas palabras que va a comunicar son muy importantes porque revelan, como hemos estado diciendo, que por fin se hace responsable de sus acciones y que se hace responsable de las faltas y de los pecados que ha cometido. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque
había despreciado a su padre, le había dicho que no quería que fuese más su padre, que solo quería su dinero y que él quería que estuviese muerto. Así que ya no podía ser más hijo, él se había salido de la familia en este sentido y ya no podía seguir siendo su hijo, lo tenía claro. Sé que estas son las consecuencias de mis acciones. Cuán importante es hacernos responsables de nuestras acciones y de las cosas que hemos hecho. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Le pide que, aunque no sea su hijo, por favor le deje vivir en su casa y sea como un siervo más. Así que ya tiene claro, va a pedir perdón y va a pedir la misericordia, no ya para ser su hijo, porque no lo es, pero sí que le confiera la dignidad para ser un siervo. Fíjate que está buscando dignidad. Ha perdido toda la dignidad por causa de sus acciones. Es como un cerdo en este sentido, como un animal aborrecible. Sin embargo, ahora quiere recuperar la dignidad de un trabajador en la casa de su padre, que es mucho mejor que todo lo que está haciendo. Quiere sentirse valorado y quiere hacer las cosas de manera correcta. Y esto lo tiene que confesar. Así que 3 acciones, una decisión, tal y como también hizo Daniel, en Daniel 1.8, si os acordáis, cuando él llega a Babilonia y se propuso en su corazón no contaminarse. Una decisión en una situación difícil que le protege a Daniel, una decisión en una situación difícil que inicia el camino de la recuperación en la vida del hijo menor de nuestra historia. Qué importante es tomar una decisión al respecto de nuestra situación y no escudarnos en que las cosas van mal, en que la situación es muy difícil y en lo que todo me supera. Ciertamente, seguramente todo me supera, pero hay que tomar decisiones respecto a nuestra vida delante de Dios y llevarlas a cabo por medio de una estrategia. Evidentemente, el único que produce cambios es Dios, pero no lo hace sin nosotros, no lo hace como por arte de magia. A lo mejor sí, alguna vez nos ha podido pasar, pero normalmente no es la manera en que suele procesar los cambios nuestro Dios en nuestras vidas. No nos despertamos una mañana siendo más santos, sin preocupaciones, sin miedos, sin ser egoístas. Todo esto requiere un trabajo y un esfuerzo que por medio del Espíritu Santo podemos ir consiguiendo en nuestra vida. Se llama el proceso de santificación y para ello Dios nos suple el Espíritu Santo para que vayamos transformando nuestras vidas, pero no lo hace sin nosotros y mucho menos sin nuestra participación. Evidentemente hay veces que Dios lo hace, pero no suelen ser las más comunes. Muy bien, así que hay que elaborar una estrategia clara de cómo puede el hijo menor cambiar su vida. ¿Qué pasos ha de tomar? ¿Cuáles son los pasos correctos? Pero no solo eso, ¿cuáles son los pasos correctos para conseguir llegar a donde está? Luego la situación le pondrá donde le ponga. Ya no dependerá de él. Pero si no toma esos pasos, nunca va a poder salir. Si no va a la casa de su padre, nunca va a poder saber si se puede quedar allí como uno de sus siervos. Ahora, evidentemente la respuesta del padre es infinitamente superior a lo que él podía esperar y le eleva a una dignidad de hijo, de nuevo, una dignidad totalmente inmerecida por pura gracia. Pero este es el final de la historia, pero estamos viendo el proceso. Y hay muchas personas que tienen claro la situación en la que están, reconocen su culpabilidad, sus carencias y no lo niegan más y desean mejorar, desean ser transformados, tienen una clara visión, han sido transformados por lo que Dios dice en su palabra, por el ejemplo de otras personas quizás que le ayudan a verlo y se dirigen hacia allí y elaboran una estrategia detallada, punto por punto, para saber cómo es, cómo tienen que llegar, cómo tienen que hacer las cosas. Pero nos encontramos que hay muchas personas que a pesar de saber estas 3 cosas, nunca ejecutan el plan. Sin embargo, esto sí que es lo que hizo el hijo menor. Y levantándose, versículo 20, fue a su padre. Y levantándose, fue a su padre. Así que después de darse cuenta, después de ver hacia dónde tiene que ir, después de elaborar un plan para salir de allí, lo único que tiene que hacer ahora es ejecutarlo. Y en este momento es cuando muchas personas no quieren saber nada de esta situación. Porque tienen claro dónde están, porque tienen claro cuál es lo que Dios les está pidiendo y hacia dónde tienen que ir.
Saben cuáles son los pasos adecuados para dar, pero no quieren el esfuerzo y el tiempo que esto requiere. Están cómodos en su pecado y piensan que tomar esta resolución, que ejecutarlo, va a ser peor para sus vidas. Se aman más a sí mismos que a la voluntad de Dios para sus vidas en estos momentos. Así que nos encontramos a muchas personas que tienen todo esto muy claro, pero que tristemente no ponen su voluntad y su deseo en agradar a Dios y se quedan allí donde están. El hijo menor nos muestra cuál es el camino y es levantarse e ir a casa de su padre. Esto implica, como hemos dicho, un conocimiento y una aceptación de la responsabilidad propia. El viaje quizás sea largo y el encuentro con el padre puede ser muy duro. Está dispuesto a humillarse, a reconocer su fracaso y a pedir perdón. Todo el orgullo que había al inicio de esta historia ha desaparecido. Esta autosuficiencia de querer vivir sin el padre ya no es más y ahora humillado y de manera humilde va a buscar perdón, gracia y ayuda a la casa de su padre. Implica morir a la carne, a sus deseos, a todo lo que era antes y reconocer esta vergüenza y esta preocupación. Así que hay un precio que pagar, hay un trabajo que realizar a la hora de ejecutar esta estrategia. Y él, en este sentido, lo tiene claro. De la misma manera, muchos de nosotros no queremos a veces pagar el precio de lo que supone un cambio. A veces el Señor nos pone en situaciones donde la propia vida nos va a empujar a cambiar. Pero quizás no hemos de esperar a situaciones extremas, a situaciones difíciles para cambiar nuestras vidas y para empezar o para seguir caminando con Dios de manera adecuada. Esta pandemia quizás ha traído mayor tiempo en las casas y en las relaciones los unos con los otros. ¿Qué es lo que florece allí? ¿Qué tipo de relación es la que está saliendo? ¿Y qué tipo de familia somos? ¿Qué cosas hay que agradan a Dios? ¿Qué cosas hay que no agradan a Dios y que merecen ser cambiadas? De la misma manera en nuestra vida personal, ¿de qué manera estamos agradando bien? ¿De qué manera estamos andando bien con Dios? ¿De qué manera no lo estamos haciendo bien? ¿De qué maneras pasamos el tiempo? Si tenemos más tiempo o si tenemos menos tiempo, ¿cómo estamos viviendo el estrés? ¿Cómo estamos viviendo el agobio? ¿Lo estamos haciendo en la voluntad del Señor? ¿Lo estamos haciendo buscando y descansando en Cristo? ¿O estamos pagándolo con el resto de los que hay a nuestro alrededor? Sea cual sea la situación en la que estamos viviendo, esta situación extrema de confinamiento y de estar en casa y de preocupación, está sacando muchas de las cosas que quizás no estábamos viendo que habían en nuestro interior. Es un buen momento para pensar en el cambio. Es un buen momento para poner y reflexionar sobre nuestras vidas. Es un buen momento para pedir colirio a Dios, a nuestros ojos, que nos haga ver cómo estamos viviendo. Cómo estamos viviendo con nuestra familia, con nuestro cónyuge. Lo estamos amando, lo estamos respetando, estamos ayudándole a crecer en la fe. Cómo estamos viviendo nuestra relación con los hijos, o con nuestros padres, o con nuestros hermanos y hermanas, con nuestra familia próxima. Cómo estamos viviendo nuestra relación con nuestros vecinos, o en la comunidad, en la iglesia. Es un tiempo quizás de la ausencia de la comunidad nos hace pensar qué cosas estábamos haciendo bien, qué cosas echamos de menos, qué cosas quizás tengamos que mejorar mucho. Todo este proceso, todo este saber dónde estoy, requiere el colirio de Dios en nuestros ojos. Que nuestros ojos sean sanados, sean abiertos para ver la verdad de nuestra situación tal y como Dios la ve. Es necesario también tener una visión clara de hacia dónde vamos. ¿Cuál es el modelo de Dios para mi vida? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué características tienes? ¿Cómo contestaba Él? ¿Cómo vivía Él? Para que podamos andar imitándolo. ¿Qué es lo que dice Dios acerca del matrimonio y de las relaciones entre dos personas? Padre e hijo, madre e hija, hermanos, hermanas, jefes, empleados. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cuál es la visión de Dios sobre esto? ¿Cómo ha diseñado Él el mundo y las relaciones para que podamos vivir de manera santa y agradable delante de Él? ¿Cómo es la Iglesia? ¿Cuál es la visión de Dios de la Iglesia, esa Iglesia santa, inmaculada y pura, llena de paz, justicia y gozo, que es el reino del Espíritu Santo? ¿Es esta la Iglesia que estamos viviendo, en la que estás viviendo? ¿Es esa mi Iglesia?
¿Qué iglesia queremos de aquí a 10 años? Estamos visionando cómo vamos a ser y quizás no sabemos algunas cosas de la pandemia, pero en cuanto al carácter, en cuanto al llamado de Dios, ¿qué estamos visionando? ¿Estamos elaborando una estrategia clara para cambiar todo esto en nuestras vidas o en la iglesia? ¿O simplemente vamos, por ejemplo, a la iglesia cada domingo para alabar a Dios, honrar a Dios, pero no tenemos una visión, una clara hacia dónde vamos, de qué queremos alcanzar, de cuál es el cambio que necesitamos para agradar más a Dios y ser más como Dios quiere? El Señor Jesucristo también invirtió tiempo y esfuerzo para llevarnos a su gloria. Dice el texto de Hebreos capítulo 2, versículo 10, que para llevar muchos hijos a su gloria, que este era el propósito, la visión que él tenía, con el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza y fue a la cruz, Hebreos 12:2. Así que este era el plan, esta era la visión, tener muchos hijos en la gloria y el gozo que Jesús tendría de haber rescatado a la humanidad perdida. Así que fue del punto de A, donde estaba, al punto B, que es lo que él visionaba, lo que él quería, lo que él era su gozo. Y elaboró una estrategia adecuada, viniendo a este mundo en forma de hombre, humillándose, pasando una experiencia de abandono, de sufrimiento, de hambre, y al final llegando a soportar la cruz y el abandono mismo de la ira de Dios sobre su vida y experimentando la muerte, para que a través de su muerte tengamos vida. Jesús elaboró un plan, una estrategia adecuada, no se saltó ninguno de los pasos y la ejecutó diligentemente. Y a través de esta obra, el Señor Jesucristo ha abierto la puerta al Padre. Ha abierto la puerta al cambio, a la capacidad de revertir la situación absolutamente terrible y angustiosa en la que se encuentra el ser humano. Ninguno de nosotros puede cambiar a otra persona, pero nosotros tampoco podemos llegar al Padre. Necesitamos que el Señor Jesucristo nos transforme y nos cambie. Necesitamos que Él sea quien nos transforme completamente. Debemos aceptar nuestra responsabilidad y dirigirnos al Padre, y buscar de Él toda la gracia y toda la misericordia que Él ha conseguido a través de la cruz del Calvario y de su resurrección, y la cual ofrece ahora a todo el mundo. Vida abundante, colirio para los ojos y una visión, una vida de gozo en su presencia, que será absolutamente plena cuando Él venga a buscar a los suyos. Que el Señor nos bendiga y nos transforme. Amén.